tres. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Con Estilo Propio. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Domínguez. Él es un experto en finanzas que trabaja como consultor en OVB. Buenos días, Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, por fin nos hemos reunido, que llevamos un montón de veces que hemos tenido que cancelar. Posponer y posponer, sí. Pero bueno, hoy ya sí que sí. Por fin estamos Vale, aquí aunque ya. está haciendo un tiempo horroroso, pero nosotros aquí estamos. Exacto. Bueno, Daniel, cuéntanos, lo primero que te quiero preguntar para que te conozcan un poco, quién es Daniel Domínguez y cómo has llegado al mundo de las finanzas, cómo ha sido. Vale, bueno, soy una persona que viene de un entorno humilde, por así decirlo, ¿no? Y llegué al mundo de las finanzas porque, bueno, siempre desde pequeño me han inculcado un poco ese hábito del ahorro y demás, aunque lo que yo había hecho anteriormente y me había formado no tenía mucho que ver con el sector en el que estoy ahora. Yo me dedicaba al sector del deporte, también he trabajado en hostelería y todo eso, pero a raíz del COVID, ya un poquito antes del COVID empecé a interesarme por las inversiones y demás, porque yo ahorraba, pero no invertía. Y a raíz de ese comienzo me fui interesando un poquito más y justo el COVID hizo que no pudiera seguir ejerciendo mi anterior profesión. Entonces ya pues, aproveché todo ese tiempo que tenía, con el famoso ERTE que estábamos cobrando, ¿no? Y demás, a formarme de manera autodidacta en otros ámbitos. Y me formé en finanzas, me formé en inversiones, mi porqué que yo quería aprender a invertir en otras cosas que no era la que estaba invirtiendo anteriormente. Y ¿Empezaste a acabé, coger el gustillo? efectivamente, y acabé dando con esta empresa. Llegué Vale. como cliente porque quería que me ayudaran también a ver si me podía aprender más de ellos, que me asesoraran también en ese aspecto. Y bueno, vieron un potencial en mí porque también yo pues, me había dedicado a gestionar a personas, me había dedicado a hablar en público pues, anteriormente, y me ofrecieron la posibilidad de formarme ello con formaciones regladas y A esto lo fichamos. exactamente, y empezar con ello. Yo no me lo pensé dos veces. Vale, genial. ¿Qué significa para ti el dinero y cómo influye en tu vida personal y profesional? A ver, el dinero es un medio. El dinero ¿Vale? realmente es un medio, no es un fin. Hay gente que tiene el fin ¿El de... dinero no da la felicidad? bueno, exactamente. No la da, por supuesto que no la da, pero sí que obviamente ayuda, Ayuda. ¿no? Porque ayuda bastante. De hecho, una de las cosas que yo hablo mucho con empresas cuando me siento con ellos para hacer algún tipo de colaboración es el hecho de que la mayoría la gran parte de los problemas que vienen, aparte de salud, por discusiones en casa y demás, muchas veces es a raíz de Viene de problemas dinero. económicos. Entonces, la educación financiera al final es muy importante, no solo por tu objetivo, sino también por tu salud mental. O sea, va todo relacionado, ¿no? La salud física, la salud mental y la salud financiera en ese sentido. Vale, me ha gustado sobre todo un poco relacionado a lo que acabas de decir, que en tu casa a ti te inculcaron un poco este tipo de educación. Además es que creo que, supongo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que creo que debería darse desde pequeñito, ¿no? Una educación un poquito ya no solamente de ahorrar o lo que sea porque tengas que ser luego montarte una empresa, al final no todo el mundo tiene que ser empresario, ni mucho menos, pero sí tener un poco un conocimiento de realmente de lo que puedes hacer aunque trabajes para una empresa o seas un trabajador, por así decirlo, sin tener que llegar a final de mes y tener este tipo de problemas, como dices tú, de siempre Claro. poder discutir por el dinero, ¿no? Sí, de educación financiera al final en general, ¿no? Exactamente. Un poco extraño que vayamos al banco y no sepamos lo que nos suena chino, todo lo que nos estén diciendo, firmemos lo primero que nos ponga por delante, Claro. porque no tenemos ni idea realmente de ninguno de esos conceptos, porque no nos han formado previamente en algo básico que nos conciende en el día a día, como es la economía, ¿no? Hasta que no te especializas ya, no, o sea, lo eliges, pero si no, entonces es algo que yo creo que es fundamental. No sé si por alguna razón no quieren que no estemos formados en eso, Posiblemente. pero es fundamental que al Sí. final sepamos cómo utilizar una herramienta, que es lo que hemos dicho antes, es un medio, una herramienta. Cómo utilizar una herramienta que es el dinero, que es lo que nos permite después conseguir pues, esos objetivos que vamos a tener el resto de nuestras vidas, ¿no? No, claro, y al final la mayoría, por no decir el 90% de las personas, sobre todo en España, pues va a coger una hipoteca, etc. Al final, la de gente que he conocido yo que ha aprendido un poco el tema financiero, o incluso no, porque realmente se la han colado, como has dicho tú, cuando han cogido una hipoteca. O sea, realmente es ahí cuando aprendes. Bueno, tengo es que varios ejemplos que ya te digo, que dicen, ostras, no sabía realmente que era
un tipo de interés, un variable, un no sé qué, ¿sabes? Y aprendes con esto y digo, jolín, que llegues a esta edad y que todavía no sepamos qué es invertir y cómo tenemos que invertir. Si pudieras dar un consejo financiero a alguien que está empezando en el tema de las finanzas, ¿cuál sería? Alguien que está empezando, bueno, el primero sería que tenga bien claras y ordenadas sus cuentas. Es Vale. muy típico, ¿no? El empezar con hacerlo todo en el mismo sitio y de la misma manera, ¿no? Entonces, el tener claro cuál es la parte que quieres ahorrar, cuáles son tus gastos, identificarlos, eh, tener ese hábito, lo principal sería tener ese hábito de ahorro y a partir de ahí querer informarte de cómo te afectan, ¿no? Ciertos factores que hacen bueno, que poco a poco no solo vayas ahorrando, sino que también empieces a sacarle un poquito de beneficio, de chicha, ¿no? a ese ahorro que estás haciendo, ¿no? Y clarificar los objetivos, yo creo que sería también importante. Vale, me gustaría puntualizar porque yo como empresaria a mí también me hiciste un análisis financiero y me gustó una cosa que me dijiste, que fue que me dijiste, lo has hecho bien, porque tenía separadas mis cuentas personales de mis cuentas profesionales, Sí. que muchísima gente no lo tiene así, ¿no? Por O sea, desgracia, la mayoría. la Por mayoría. desgracia, la mayoría. O sea, podemos incluso subdividirlo dos veces, ¿no? Porque Ujú, la mayoría de empresarios o autónomos no solo no tienen separada la cuenta profesional de la personal, que eso es algo fundamental, ujú. sino que es que encima, dentro de esa finanza, tampoco tienen separada los ahorros De lo no. de lo que utiliza para gastar, etcétera. O sea, todo lo Mm, personal, todo lo de empresa en la misma cuenta. Gastos, ahorros, eso es una una locura. O sea, locura. es un milagro Que que ese funcione. perfil al final salga a flote, ¿no? O sea, entonces es algo que es muy importante, de tener esa organización y esa claridad es bastante relevante. Vale. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en tu experiencia como consultor en UVB? El mayor reto diría que soy yo mismo. Muy buena Fíjate respuesta, lo que te muy digo, sí, sí. buena. ¿Por Porque, qué? porque siempre desde pequeño he tenido una mentalidad como se suele decir, ¿no? Mentalidad de empleado, Sí, de querer trabajar para otra persona, una seguridad. Sí, ya no solo seguridad, porque bueno, al final mm, es lo que te venden tanto y lo que te inculcan Ujú, desde lo que hemos hablado antes, desde el colegio. O sea, sí, cuando tú te estás formando incluso con un grado superior, un grado profesional, ¿no? sí. Un grado de formación Se forman profesional, para trabajar para otros. claro, incluso ahí, que después tienes tus prácticas, tus salidas, tu tal, Ujú. no hay ninguna oferta o ninguna formación. Hay una asignatura de empresa, pero que es Ya, solo un sí, año, se ve muy poquito, muy pocas horas. No hay ningún tipo de... oye, emprender no es para todo el mundo, totalmente. pero al que sí sea emprendedor, alguien le tiene que encender esa chispa, si no, no Mm, se atreve, ¿no? Entonces, no nos inculcan eso desde pequeños. Nos llevan a todos hacia ser funcionarios, sí, principalmente, trabajar por cuenta ajena, etc. ujú, Yo tenía esa mentalidad. Entonces, el reto más grande para mí ha sido enfrentarme a mí mismo y decir, no, Dani, tienes que abrir un poco la mente, cambiar esa mentalidad y empezar a ver las ventajas que tiene mm. trabajar para uno mismo, ¿no? Y me ha costado mucho, pero hoy en día me costaría muchísimo volver atrás y trabajar Ya. para otra, ¿eh? Me costaría Me hace muchísimo. mucha gracia porque te diría que yo también he tenido esa sensación, ¿sabes? O sea, yo también tenía un poco lo que dices tú, ¿no? La mentalidad que nos han enseñado. O sea, yo no me hubiera imaginado que sería empresaria, por así decirlo. Estaba como muy destinada a vivir bien o lo que sea, pero trabajar para otros. Es como que no quería tener igual esa responsabilidad, Claro, ¿sabes? Y creo que si me hubieran si hubiera tenido igual el empujón cuando hubiera sido más joven, oye, pues no sé, igual me hubiera lanzado antes a tener una empresa que te puede funcionar o no, pero sí que es verdad que digo, jolín, me gustaría que que hubiera tenido esa iniciativa desde iniciativa. joven, ¿sabes? Para decir, bueno, oye, ¿y si hubiera funcionado, ¿sabes? Claro. ¿Y si hubiera funcionado? Date cuenta que igual yo, mira, a lo largo de toda mi vida he ido como recopilando información y a mí me gusta cuando me pasa algo o cuando quiero algo, igual antes no me interesaba en ese tema, pero a partir de ese momento me intento volver un experto en eso, ¿no? Ya, Soy de ese tipo de también me persona, ¿no? pasa. A lo mejor desde el ejemplo más simple, ¿no? De Mm, cuando era más pequeño y me iba a comprar, la primera vez que me iba a comprar mi móvil. ujú. No tenía ni idea de móviles, pero de repente me aprendía lo que El era la experto. memoria RAM, las características de uno de otro, o sea, podía asesorar a cualquiera sobre qué teléfono es mejor, ¿no?
con todo me ha pasado un poco eso. Si he tenido alguna lesión, me he vuelto experto en cómo rehabilitar esa lesión, en por qué me ha pasado. O sea, yo no me quedo con, vale, tengo que hacer esto que me ha dicho el fisio. No, 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 no. no. ¿Por qué me ha pasado? ¿Cómo puedo remediarlo? ¿Cómo ¿Cómo puedo puedo prevenirlo? evitarlo? ¿Cómo puedo después recuperarlo? Mm, Con eso toda mi vida, ¿no? Entonces, me he ido dando cuenta de la importancia de la salud física, de la salud financiera, que obviamente, como hemos hablado antes, mi hermana, por ejemplo, es psicóloga y me he dado cuenta también de La la salud mental, importancia de la súper salud mental, importante. que es súper importante y está además un tema que ahora mismo, por suerte, pues cada vez se le da más importancia, ¿no? Y un poco con lo que tú decías va en relación a eso, lo que quería decir. Porque el problema de que nosotros nos atrevamos a emprender principalmente está en que no confiamos en nosotros mismos. Totalmente. Porque el miedo que tenemos no es que quiero una estabilidad, que quiero... Que yo no lo voy a saber hacer bien. Es que yo voy a ser capaz de... Ujú, Y eso es un problema de que desde pequeño tampoco nos educan para tener confianza en nosotros mismos. ujú. Y es algo que se podría remediar perfectamente porque, bueno, al final se ve que las personas que tienen más confianza suelen ir relacionadas también que el éxito va un poco De de la la mano mano. en ese sentido, Ujú. ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el sector financiero desde que empezaste y qué cambios esperas para el futuro? Tendencias. Vamos. Pues el sector financiero desde que empecé ha cambiado mucho porque prácticamente empecé en época COVID. Entonces, incluso los que empezaron un poquito antes que yo, pues sí que es verdad que pues, ha cambiado más todavía, Más ¿no? todavía. Aquí en nuestra empresa pues, lo hemos experimentado mucho para bien, te diría, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que con las consecuencias que ha tenido la pandemia, sobre todo traducido en los niveles de inflación tan elevados que hemos Mm. sufrido, al final, ¿cómo ha evolucionado? Ha evolucionado a que cada vez más gente se está interesando y se está informando por el tema. O sea, dentro de lo que hablamos muchas veces, ¿no? No hay Mm. mal que por bien no venga, obviamente Ya. la pandemia es una tragedia, no hay parte positiva, pero si podemos sacar en nuestro sector algo positivo de ello, sería que cada vez la gente está más concienciada de la importancia de haber tenido un colchón financiero en ese momento, que a lo Ujú. mejor hubiera evitado cerrar tu empresa, Eso es. haber sabido invertir el dinero, ver cómo te está afectando en la pérdida de poder adquisitivo, Ujú. ese tipo de cosas. Y por supuesto también ha afectado muy positivamente la tecnología, porque a raíz También, claro. del COVID se ha, digamos, profesionalizado más todo lo que es La reunión online, el claro. proceso online, Sí. el poder firmar online, trabajar desde casa, Una reunión, videollamadas, claro. ha mejorado muchísimo lo que es los negocios como el nuestro que se pueden hacer pues, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuáles son las claves para alcanzar la estabilidad financiera según tu experiencia? Un poco en relación quizá a lo que hemos hablado antes. Tener claro, lo primero, tener claro tu situación actual, Vale. tu balance de ingresos, gastos, lo que quieres ahorrar Ujú. y tu objetivo. Y yo diría que esto último es más importante todavía que lo anterior. Tener claro cuáles son tus objetivos y, oye, escribirlos si hace falta, cuantificarlos, clasificarlos, ver cuándo lo quiero, cuánto necesito y a partir de ahí elaborar una estrategia. Si tú no tienes un plan, No sabes a dónde vas. es muy difícil que lo consigas. Mm. Muy difícil que consiga cualquier cosa. ¿Cómo gestionas el riesgo al tomar decisiones financieras importantes? ¿Cómo gestiono el riesgo? Bueno, nosotros al final, en la formación que tenemos y demás, eh, nos basamos en varios pilares fundamentales generales que se pueden aplicar prácticamente a cualquier tipo de inversión que, digamos, aportan un extra de seguridad a cualquier gestión o movimiento que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo también eso me lo aplico personalmente, me lo aplico a mí también. Y sobre todo, pues, valorar qué necesito en el corto plazo, qué necesidades voy a tener, qué imprevistos me puedo encontrar Ujú. y si yo tengo esas necesidades cubiertas, estoy trabajando para aumentar esas posibilidades en el corto plazo, estoy previendo esos imprevistos que puedan surgir y estoy preparado para cuando ocurra, es muy difícil que algo que pueda ocurrir en el futuro me pueda, digamos, desestabilizar Mm. lo que quiero, ¿no? Entonces, la manera de protegerse realmente es prepararse y tener un plan, como hemos dicho antes. Vale. ¿Cuáles son las vías de negocio que trabajas en OVB como consultor financiero? Trabajamos muchísimas, trabajamos muchísimas. De hecho, una de las que más se está expandiendo últimamente y que tenemos muchísimo, creo que entre toda nuestra estructura, creo que tenemos más de 7 millones de seguidores, entre todo una de ellas las redes sociales, ¿no? Que están en auge Ujú. y se trabajan mucho. Luego, las vías que explotamos también, pues por ejemplo, evidentemente
clientes particulares, directos, que es Vale, lo más común, lo más típico, ¿no? Que por supuesto los ayudamos a conseguir sus objetivos más vitales de la manera más eficiente posible y con seguridad, vale. ¿vale? Y luego también, pues a nivel de empresa, hacemos muchas colaboraciones. Aparte de ayudar a la empresa con su economía, también hacemos muchas colaboraciones. Y, por ejemplo, me estoy especializando últimamente mucho en el bienestar de los empleados. Vale, hacéis un estilo talleres, ¿no? Para tema, para... Sí, porque me dio la idea en mi último trabajo que tuve antes de Ujú, emprender, que precisamente fue lo que me encendió la bombilla para este tipo de colaboraciones, que antes no se estaba haciendo mucho. vale. eh, Teníamos unas sesiones gratuitas al año con una agencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. De psicólogos. Ah, mira, Entonces qué me llamó guay. mucho la atención y además ellos, pues, oye, sacaban pecho de mirar por el bienestar de mis empleados. Por supuesto, quedas muy bien. Cuando yo empecé aquí, dije, "Buah, mi negocio es perfectamente compatible con eso". Y cada vez Claro. hay más empresas que miran por la salud del empleado de diferentes formas, ¿no? Salud, como he dicho antes, salud financiera, salud Ujú, tal. Entonces, yo lo que hago es hacer un acuerdo con la empresa para que sea beneficioso para ambas partes. vale. Ofrezco talleres de formación para sus empleados para que puedan tener tips y estar mejor Un poquito financieramente y, más bien de conceptos financieros, ¿no? claro, y Vale. así, digamos, quitar un poquito de estrés también en esos problemas económicos que suelen Ujú. pasar en casa, ¿no? Y por lo tanto va a aumentar el bienestar de esa persona y encima después pues, la posibilidad de que de manera individual cada persona que ha asistido al taller o que forma parte de esa Ujú. empresa pueda reunirse conmigo sin coste ni para el empleado ni para la empresa. Y hacerle un análisis un poco más personalizado, ¿no? Para no Claro, tener que compartirlo delante de nadie la efectivamente. situación económica y demás. Efectivamente, y Vale, ver un vale. poco cómo aplicar lo que hemos visto en los talleres, por ejemplo, cómo aplicarlo a su situación personal y cómo le puedo ayudar en ese aspecto, ¿no? Vale, muy bien. Luego, ya sabemos que las colaboraciones, networking, luego yo que soy también entrenador de furosala, me estoy metiendo mucho en el mundo del deporte, o sea, yo ahí, No, al final, yo siempre digo que la venta es algo que nos acompaña a todo el mundo. O sea, decir, ¿por qué solamente tienes que extrapolarlo a tu trabajo? Pues tú te vendes todo el día y si tú ves tus clientes potenciales, por así decirlo, en un ámbito, pues eso, en el fútbol o yo qué sé, al claro, además yo final. disfruto mucho enseñando. Vale. Lo que sé, yo no enseño lo que no sé, evidentemente, pero lo que sé que soy bueno, pues bueno en ello y Ujú, que tengo conocimiento, se me da bien transmitirlo. ujú. ¿No? De ahí que sea, llevo 10 años siendo entrenador también, empecé muy jovencito, porque se me da bien transmitir los conceptos que conozco. ¿no? Y una de las partes, Perdona, ¿es de niños? he entrenado de todo, ahora mismo no, ahora mismo es de adulto, Vale, pero empecé con infantiles, que son 12 13 años, y de ahí para arriba he pasado por todas las etapas, 14 15 16 18 filial y ahora senior, ¿no? Adulto. vale. Entonces, tengo experiencia también con todos esos ámbitos, ¿no? Ah, bueno, claro, entonces tus alumnos son tus propios potenciales clientes. Claro, ¡Qué bueno! No había caído, es que yo estaba pensando en el fútbol de los niños. Digo, bueno, pues hablará con los padres, ¿no? Pero claro, también hago también. talleres para los padres para que Vale, sepan vale, un vale, qué guay. poco. Sí, no, pero también metiendo en el mundo profesional del Ujú, deporte y semiprofesional, pues es muy habitual, por ejemplo, lo típico, lo que más conocemos, ¿no? Los futbolistas, que están en ujú, categoría a lo mejor de primera, segunda red, tienen ujú. un sueldo que por cuenta ajena pues sería un buen sueldo, pero tienen una edad de retirada limitada. Total. Entonces ayudamos a que esas personas pues, puedan tener una preparación Ujú. y una educación financiera para que cuando llegue ese momento No lo había pueda, malgastado. exactamente, y ya no solo que lo vayan a gastar, incluso ahí tenemos futbolistas Ujú, que están trabajando con nosotros porque primero han sido clientes, pero después les ha gustado nuestra forma de trabajar, ujú. incluso le hemos enseñado lo que es la profesión, le hemos dado esa salida para que una vez que deje de hacer su actividad principal, Claro, ya tenga su negocio. claro, realmente como se jubilan tan pronto, pues dices, voy a seguir trabajando, ¿no? Claro, esa es una de las cosas que más me gusta también del negocio, por lo que iba por la parte de formación. Vale. El ayudar a personas, formar a personas para que puedan también emprender su proyecto con nosotros, ¿no? La posibilidad que me da mi empresa de que yo pueda, que me da WB, de que yo pueda formar, elegir con quién trabajo, formar a esas personas y ayudarlas Ujú. a que puedan ser productivos y puedan bueno, puedan emprender en este sector, es algo que me da muchísima libertad también y que te premien también por ello y te reconozcan por ello es algo que a mí me llamó mucho también. Así también cumplimentas un poco la parte formativa que a ti te gusta, ¿no? Claro, Sería así. ¿Consideras que la riqueza trae felicidad o estabilidad? el dinero no da la felicidad, pero sí que ayuda muchísimo, obviamente. Al final, o sea, podemos llevar los casos más extremos incluso, ¿no? Pero Mm, si, por ejemplo, tienes una enfermedad muy rara mm, que aquí no se opera y se mm. opera en Estados Unidos y no tienes recursos para poder irte ya a pagártela,
pues te está costando, ya no es la felicidad, te está La costando la salud salud. y la vida, Claro, seguramente. la salud es lo primero que da felicidad. Y con dinero puedes tener hasta más salud, por desgracia, porque no debería ser así, Ujú. pero es tal cual. Entonces, hemos dicho también la salud mental antes. Sí, Si tú tienes también. problemas económicos, Es algo a lo que viene. inevitablemente vas a discutir más con tu pareja, vas a arrastrarlo a tu trabajo, vas a demostrar necesidad si tienes, por ejemplo, un negocio. Ujú. Entonces, es importante, es Sí, importante. además es algo que no inviertes, ¿no? Porque si vas justo, por así decirlo, destinar un dinero a una salud mental, por así decirlo, es como que no lo ves prioritario, por así decirlo, ¿no? Claro. Bueno, no te estoy Tengo una hablando no en lesión, general, pero sí tengo que una lesión, no voy al fisio. eso No me lo puedo permitir. es, claro. Pero al Hay final, personas que, aunque no tengan lesión, van una vez cada 15 días para para prevención, mantenerse y para para prevenirse, prevenir. que sería lo Ujú. idóneo, ¿no? Pues al final se marca la diferencia. ¿Cómo es un día típico o tu día a día como consultor financiero? Cuéntanos un poco. Lo que me gusta de este trabajo es que cada día es diferente. Qué guay. No te puedo decir un día Sí, concreto, sí, que no te hace. puedo poner ejemplos de lo que es más habitual, pero no te puedo decir un día completo porque es lo que me gusta. Al final he entrado en sitios en los que al principio estaba muy entusiasmado, pero a la larga todo acaba siendo monótono. Ya. Siempre repites lo Mm. mismo y es algo que acaba cansando. Aquí pues hay días que tengo más entrevistas de gente que puedo formar, Ujú. hay días que me reúno con personas para ver si le puedo ayudar con su objetivo y cada persona es distinta. Entonces cada reunión es diferente también Claro. y puedo ayudarlo de manera diferente. Entonces me nutre bastante. Hay días que me lo dedico más a temas administrativos, preparar asesoramientos Ujú. o formarme. Y luego días que también son pues muy de hacer colaboraciones, networking, conocer gente, Eventos, sí. llamadas para agendarme las reuniones de la semana siguiente o la otra. Ujú. Un poquito así, ¿no? Me organizo un poco la semana, a principios de finales de semana empiezo a abrir agenda para La las semana semanas siguiente. posteriores, cierro agenda el lunes de la semana siguiente y el resto de la semana, pues según las reuniones que me haya puesto, pues voy organizando. Muy bien. Bueno, de hecho, además tú te puedes permitir, por así decirlo, porque aquí hoy estamos en la oficina donde podéis venir presencialmente, pero tú también, evidentemente, trabajas un día desde como si te quieres ir a tu casa o a cualquier otro sitio, ¿no? Tú al final no tienes una obligación de venir aquí a trabajar. Totalmente. Es una de las cosas que por las que yo te dije antes que no volvería quizás a trabajar para otra Ya. persona, salvo que me viera muy mal, ¿no? Pero No sé. es cierto que esa libertad vale mucho. No es solo lo que ganas o lo que puedes ganar, ¿no? Mm. Es la libertad que obtienes, que es muchísima. Decidir cuándo, dónde trabajar es algo muy potente. Yo siempre pongo un ejemplo que pasó, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que mi pareja trabaja por cuenta ajena Ujú. y bueno, pues ella quería irse de vacaciones, tenía que solicitar sus días, esperar que se lo confirmasen. Una vez que ya se lo confirmaron, bueno, por primera vez, que fue al principio de darme de alta como autónomo, empezar el Ujú. proyecto, por primera vez yo no tuve que pedirle permiso a alguien para Claro. irme con ella. Entonces, literalmente esa semana me la pillé de vacaciones. Ujú. Sí que tenía un par de reuniones que me interesaba tener porque eran interesantes y esas sí las agendé, pero en esa semana solo tuve 2 reuniones y las hice en el hotel enfrente de la piscina con el bañador debajo, como se suele decir, ¿no? La Con camisa y el camisa bañador y va. debajo y nada más que terminé la reunión, cerré el portátil y Y a me la tiré de piscina. cabeza a la piscina. O sea, Claro. es que eso, ¿cuánto vale eso? Ya, realmente sí. Yo también creo que, bueno, yo que tengo un negocio online totalmente estoy de acuerdo y es la forma, o sea, tú eliges, que no es el sitio idóneo, porque es verdad que yo no soy, he intentado lo de me voy de vacaciones, pero me llevo el ordenador, al final es un poco que ni estoy de vacaciones, ni estoy trabajando, ni demás, pero sí que es verdad que puedo elegir cuándo, o sea, yo me organizo, cuando puedo, esta semana, por lo que dices, me quiero coger la semana que viene de vacaciones y, oye, no me agendo nada, si tengo alguna cosa me la puedo programar y ya está, ¿no? Claro, incluso lo que suele decir, a lo mejor un sábado estoy aburrido y me puedo poner a hacer, a formarme o a hacer Mm. tareas administrativas porque no me apetece salir en ese momento, me apetece, estoy motivado para hacer cualquier cosa y si mi pareja a lo mejor descansa un martes, pues si yo quiero no trabajo el martes y me voy con ella a hacer el plan que nos dé la gana a los dos, ¿no? Entonces, Por supuesto. eso es bastante importante. ¿Por qué elegiste OVB y no te montaste tu propia consultoría financiera? En primer lugar, por la formación. ¿Vale? Como te he comentado antes, yo llegué a ellos como cliente, me había formado de manera autodidacta, pero no tenía titulaciones todavía arregladas que me permitiesen pues, poder asesorar a nadie, ni yo me veía con la confianza todavía de hacerlo, ¿no? Entonces ellos lo primero que me brindaron fue la formación. Eso yo lo valoré muchísimo, pero es que después, una vez que estoy dentro, es que me brinda todo, todo. O sea, a cualquier persona tú le dices,
empieza un negocio, Ujú, emprende y lo primero que piensa es, vale, ¿cuánto tengo que invertir inicialmente? ujú. Sí, Y, aunque lo hagas desde tu casa, siempre tienes que hacer una inversión. y en qué año o en qué mes, si es online o en qué año, y sobre todo si es físico, en qué Ya, ya. años Voy a voy a recuperar. recuperar, por lo menos voy a ponerme a cero, voy a recuperar la inversión que he Ujú, hecho. Mi negocio es inversión cero. Todo me lo claro. pone por delante la empresa, los procesos online, las cuentas premium para poder firmar digitalmente, para poder tener reuniones, la oficina, la pedazo de oficina que tenemos Sí. nueva, que antes yo trabajaba sobre todo en casa y ahora me estoy viniendo más a venir aquí Está chula, la porque verdad, es está muy muy, bonita. nos gusta mucho, ¿no? Al final, bueno, y por no hablar de los partners, o sea, Claro. si yo Para conseguir empezase, mejor contrato, ¿no? Al final tú no claro, puedes, como date persona cuenta, independiente. OVB lleva más de 50 años, de 1970, en el sector, Ujú, una experiencia muy grande, en España lleva desde 2003 ujú. y desde entonces la cantidad de miles y miles de clientes que tenemos, ¿no? En Europa serán más de miles. Y la cantidad de miles de clientes que tenemos, la experiencia de la empresa, hace que tenga unos acuerdos concretos con los más de 25 partners que tenemos, aseguradoras, bancos, entidades financieras, que una persona que está empezando es imposible que pueda ni siquiera Claro. pensar en optar a ello. Claro, no le brindaría las mismas Oportunidades, oportunidades, claro. claro. ¿Qué significa para ti tener éxito y cómo lo defines a nivel personal y profesional? Eso es muy personal, porque el éxito es muy diferente para cada Vale, persona. te he preguntado Claro, por eso. a Entonces, Daniel Domínguez. en mi caso, tener éxito, yo soy una persona muy familiar, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante que lo que es mi núcleo familiar esté bien, ¿no? Entonces, Ujú, lo económico va un poco relacionado por ahí, porque si yo al final con mi libertad, tanto económica como horaria y demás, puedo el día de mañana, cuando tengan también mis hijos y demás, que todavía no los tengo, ¿no? Y estén en pareja si estoy bien, pues pueda facilitarles el que yo pueda dedicarle tiempo a mis hijos, ujú, pueda a mi familia, pueda que no les falte de nada económicamente. claro. Al final va un poco todo relacionado, ¿no? Entonces, para mí el éxito es muy parecido a eso que te digo, ¿no? No tener necesidad de estar tranquilo porque he hecho bien las cosas previamente. Un poco iría Estoy de por ahí. acuerdo. Y sobre todo, también ayudar a las personas. He hablado sobre todo de mi familia, pero oye, para mí también es un éxito que yo con la persona que me siento enfrente, después de pasar por haber estado conmigo, después de conocerme, esté mejor que antes de ¿No? conocerme. Tener la sensación realmente de De que le está ayudando. de que tu trabajo exactamente aporta y que no es te vendo un producto o un servicio y ya. Porque además, em, yo lo hablo como experiencia, ¿no? De haber tenido una reunión contigo en este sentido. Vosotros no trabajáis solamente, digamos, en el momento en el que tú le asesoras a un cliente. Luego, al final, vosotros lleváis un seguimiento de que tú puedas seguir teniendo diferentes necesidades a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, para que, digamos, sigas teniendo esa asesoría continua, ¿no? Claro. Yo siempre suelo empezar casi todas las reuniones con la misma pregunta. Creo que a ti también te la hice, A que es, ver, ¿tú piensas que dentro de 5 años, así. 10 años, 15 años vas a ser la misma persona que eres hoy? Yo sé que Todavía, no. todavía no me he encontrado a nadie que me diga Ujú, que sí va a ser la misma persona. Entonces, ¿tiene sentido de que yo te haga una estrategia para tu objetivo que tengas dentro de 15 o 20 años y no te vea más? claro. ¿Quién me dice a mí que tú dentro de 8 años al final no quieres quitarte tu hipoteca antes y lo que Ujú, quieres es comprarte una segunda vivienda? no, claro, al final las O, cosas cambian. o quieres que tu hijo estudie en el extranjero y cuando te Ujú. hice yo el análisis ni siquiera tenía hijos y Total. quieres que el ahorro sea para ellos, ¿no? O sea, O imprevistos que te vienen, ¿no? Pues que realmente, oye, pues imagínate pues que tienes un familiar que le tienes que echar una mano económicamente y esto no lo tenías planeado, no lo tenías previsto y al final, pues bueno, también puede claro, ser, tanto para lo bueno como para lo malo, te pueden cambiar las cosas. la mayoría de las personas que se sientan con nosotros, que son nuestros clientes, ¿no? Eh, no te suelen pedir pues, sentarse mucho con ellos porque ellos confían al final en nosotros Mm, y prácticamente quieren que tú te encargues de esa parte y ellos pues, poder olvidarse un poco de ese tema, ¿no? mm, Y descansar mentalmente. Pero aún así, incluso con esas personas que apenas quieren sentarse, como máximo cada 6 meses me siento con ellos para repasar lo que hemos hecho, enseñarles cómo va, ujú, explicarles lo que se espera y ver si le puedo ayudar en algo más, ¿no? ujú. Siempre poder modificar un poco la La planificación estrategia. para que se Ujú. adapte a esa persona. Vale, Daniel, pues tengo una última pregunta para ti, es muy personal. ¿Qué sueños tienes aún por cumplir y cómo te ayudan tus finanzas a alcanzarlas?
sueños tengo muchos, tanto personalmente como profesionalmente, Vale. también deportivamente, porque como te he comentado también, pues soy El fútbol no lo entrenador. dejas. El fútbol sala, de momento no, de momento no. Además este año estamos muy bien. Pero, pero sí, sí, no, el sueño que tengo, como te he comentado antes, para mí Familia. el principal sueño es esa familia, ¿no? Ujú. Ya no solo el hecho de tener hijos, tal, sino el yo mirarme cuando tenga, o sea, que sea más mayor, cuando tenga a lo mejor 50, 55 años, y mirar atrás y decir, joder, tío, te lo has currado, lo has Qué bien lo has conseguido, hecho, tío. lo Qué has bien lo has hecho, hecho, macho. apenas dedicas horas ahora a tu trabajo y tienes pues, unos ingresos recurrentes que te permiten estar tranquilo a ti y tu familia, tienes tiempo para disfrutar con ellos, eh, a tu familia no le falta de nada, o sea, ese es para mí el principal objetivo y lo que mi principal sueño, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes cómo traduzco yo eso? Paz mental, Ya ves. ¿verdad? Sí, sí, Paz mental, es decir, mira, de echarme a dormir y decir, sabes qué problemas vas a tener toda la vida, van a seguir surgiendo cosas que incluso no lo sabemos. Mira, todos los desastres naturales y yo qué sé, con el COVID y que eso no lo podemos tener planeados ni aunque tengamos el colchón financiero que lo puedes, digamos, superar de una forma mejor, ¿no? El tema económico. Pero a nivel emocional no sabes tampoco lo que nos puede pasar. Pero dices, por lo menos el curro que yo haga, ¿sabes? Que me permita dormir bien, que me meta claro. a la cama y decir, mira, oye, hasta mañana. Pues sí, ¿Sí? es totalmente, vamos, lo resumiría perfectamente en lo que has dicho. Bueno, Daniel, pues aquí es el final de la entrevista. Muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que añadir. Bueno, estoy encantado de estar aquí contigo, Está oye, muy guay, la verdad que desde que nos conocimos, la verdad que había muy buen rollo y sí. mucha sinergia entre los dos y estamos haciendo muchas cosas chulas. Y sobre todo bueno, que mi objetivo sigue siendo seguir ayudando a cuantas más personas mejor, que esta sociedad pues mire un poquito al futuro en la parte financiera, que en España tenemos una educación financiera lamentable y creo que hay mucha labor por hacer todavía, aunque cada vez estamos un poquito mejor y me gustaría contribuir con mi granito de arena tanto a las personas que quieran emprender en este proyecto como a las personas como, bueno, que al final pueda ayudarlas como particulares o empresas y que el día de mañana pues entre todos tengamos una sociedad un poquito más preparada, sobre todo. Vale, pues para todos aquellos que queréis ponerse en contacto con Daniel, os voy a dejar en las notas del podcast su página web y sus perfiles de redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.